Nuestro próximo invitado es médico, es psiquiatra y experto en psicodrama. Está en Pamplona precisamente para hablarnos aquí hoy, esta noche, en la Muga del psicodrama. ¿En qué consiste esta técnica? ¿Para qué se utiliza? ¿En qué ámbitos? Y sobre todo, para tratar de solucionar qué tipo de problemas. Roberto de Inocencia, ¿qué tal? De Inocencio, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Qué es el psicodrama exactamente? El psicodrama es una técnica psicoterapéutica en la que la persona que está tratando la situación, más que hablar de ella, no narra, la escenifica. Con lo cual hay unos elementos de teatro que se usan y la escenificación de la escena lo que viene es a sustituir la narración. Pero cuando se usa en espacios muy diferentes, también se usa en empresas, por ejemplo, para cuestiones de equipo. No es solo para psicopatología como tal, sino se usa en aulas también para educar. O sea que, siendo una técnica psicoterapéutica, se ha amplificado la aplicación con cuestiones más de dinámica de grupos. De alguna manera es superar la labor tradicional o el sistema tradicional de, por ejemplo, paciente explica, habla, psicólogo, psiquiatra, escucha, ¿no? Sí. Es superar de algún modo ese sistema más convencional. No sé si es superarlo, pero sí modificarlo. El paciente, más que contar, lo que hace es revivir aquello que evidentemente le trae a consulta, ¿no? Entonces, el hecho de revivirlo le da una connotación, si digo catártica, no sé si nos entendemos, pero es mucho más ventilatoria, es mucho más emocional que cuando uno solo le pone palabras. ¿Y qué elementos se utilizan? Porque nos recuerda de alguna manera al teatro de improvisación. ¿Qué elementos se emplean? Muchos de teatro, pero también muchos de lo que es la psicoterapia convencional, ¿no? Pero sí, la escena se monta como si fuera una escena de teatro con auxiliares, con personas que hacen roles de cualquiera que haya estado en la escena, y las escenas se reviven, de manera que en la escenificación tiene ese elemento que dispara lo emocional más que aquello que hace que pase por lo intelectual, que es la narración. Cuando se está en la escena, el hecho en sí es mucho más susceptible de ser revivido que si fuese narrado. Claro. ¿Y qué perfil de personas llegan a este tipo de terapias, ¿no? Porque entiendo que no tiene que ser demasiado fácil convertirte en actor, protagonista de tus propios problemas, expresarlos, dramatizarlos con tus palabras, con tus gestos, con tu capacidad. ¿Qué perfil de personas pues son susceptibles quizá de emplear este tipo de sistema? Susceptibles yo creo que prácticamente todo el mundo. Pero es verdad que hay una resistencia natural, por otro lado, a revivir cosas que han sido duras o que han sido difíciles. Entonces, la persona que se acerca a este tipo de técnicas o de espacios, desde luego son personas sensibles y además conllevan la ambición de querer estar bien. Esos son, yo creo que, dos aspectos de un perfil que es personas que asumen riesgos, pero además tienen la ambición de llegar a estar bien. Roberto, hoy leía que el mensaje que llega a cada participante es, entre otras cuestiones, no te juzgo, te respeto, te entiendo, empatizo y me identifico en tu historia. Sí. ¿Es así? Así es. La parte es que se describe, aparte de la escenificación, cuando se trabaja en un grupo, el grupo no tiene acceso a criticar o a comentar acerca de lo presentado, pero lo que se espera efectivamente es que pueda hablar de cosas vividas similarmente o cosas que podría vivir o algo que pueda asociar de su vida vivida. Y en eso también se ofrecen las formas de solución, que es lo que se llama la psicoterapia de grupo, por el grupo y para el grupo.
Usted, Roberto, estamos combinando el tú y el usted, Sí, si nos de permite, ha formado a muchas personas aquí en Navarra, en Pamplona, tiene una larga experiencia aquí en nuestra comunidad. ¿Con qué resultados podríamos decir? Yo hablo del resultado que yo haya tenido de ello y para mí ha sido muy satisfactorio. Ahora yo soy muy mayor ya y llevo muchos años trabajando en esto. Y decía recientemente que de alguna manera estoy en el ocaso de mi profesión y probablemente de mi vida. El resultado ha sido conocer a gente interesantísima. Eso es lo que puedo yo hablar de mí. Pero cada uno tendrá que hablar de cómo ha sido su experiencia, ¿no? Sí. O sea, sí. ¿Cómo se puede adaptar, por ejemplo, esta situación a problemas en el ámbito laboral, ¿no? ¿Cómo se podría conjugar diferentes intereses dentro de una empresa con problemas, por ejemplo, pues de diversa índole y entre, bueno, pues trabajadores quizá? ¿Cómo podríamos hacernos a la idea de situarnos en esa escena dentro de este psicodrama y tratar de resolver, por ejemplo, diferencias entre compañeros o entre compañeros y dirección, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos, yo ahora estoy terminando un contrato con una empresa en Santander, que es donde yo vivo, una de las cosas que hacemos es lo que llamamos en psicodrama la inversión de roles, que es que yo me pongo en tu lugar y tú en el mío. Hay un poema que dice, y tú me verás con mis ojos y yo te veré con los míos, que es de alguna manera ponerse en el lugar del otro, o sea, entender la situación. En este caso yo estaría viendo la dificultad que puede tener tu trabajo, pero no porque me lo cuentes tú, sino porque lo estaría viviendo ahí y viceversa. Tú estarías aquí sentada viviendo la vicisitud de alguien entrevistado, ¿no? Sí. Y eso lo hacemos mucho en empresas, pero también hay ejercicios que son, por ejemplo, hay uno que se llama ¿Dónde está el poder?, en la que alguien está sobre el suelo y otro está sobre una silla poniendo un pie sobre la espalda. Y es muy evidente de dónde está el poder, porque aunque esté la persona que está sobre la silla, al tener un pie sobre la espalda del que está en el suelo, depende mucho de que ese no se mueva para no perder el equilibrio. Y entonces en empresas es muy revelador de que cómo el gerente de una empresa depende de la posición más baja que haya en la empresa, en el organigrama. Uno depende del otro, para que nos entendamos. Sí. ¿El concepto de espontaneidad qué valor tiene? ¿Qué fuerza tiene en el psicodrama? Todo. Y se entiende habitualmente la espontaneidad como el movimiento incontrolado. Y yo también cuento desde hace muchos años una experiencia que tuve, que era muy joven yo y empezaba a hacer psicodrama. Y había un chico en el grupo que estaba sentado y yo, bastante inexperto entonces, voy y me acerco a él y le digo, porque él estaba sentado y callado y no se movía, le digo, venga, fulano, sé espontáneo. Y me dio una de las lecciones de mi vida profesionalmente hablando, porque se dio la vuelta y me dijo, Roberto, yo soy espontáneamente inhibido. No lo he olvidado. Que es hacer aquello que me surja en este momento a mí tal cual, lo que sea. No hay nada que sea previsto, es aquello que yo necesito hacer en el momento dado, lo que sea. El público actúa como observador. Sí, parte del grupo, es observador, y ese parte, aunque no participe activamente en la escena, lo que sí hace es después hacer una puesta en común de cómo la escena presentada ha sido vivida, o dónde le ha tocado, o qué escena de alguna manera le ha evocado.
o bien identificándose con el protagonista o a veces dando soluciones que no eran evidentes al principio. En contextos familiares, porque usted además, Roberto, ha venido aquí a Pamplona con otra de sus colegas, Mercedes Lezaun, para hablar de familias, de herencias, de dinero, todo eso que supone o puede suponer un importante problema en el entorno familiar. ¿También se podría adaptar de alguna manera el psicodrama a situaciones de esta naturaleza, de conflicto entre familiares por dinero? Sí, porque primero porque, vuelvo a decir, es una técnica que es aplicable prácticamente a cualquier condición humana, ¿no? Pero ahora hablando hoy vamos a hablar de herencias. Y la herencia no es solamente legados materiales. Hay que pensar que cuando alguien deja un legado, está dejando el producto de su vida. Eso es lo que se deja en realidad. Mucho más importante que lo material, ¿no? Es que lo material es el producto de esa vida. Y eso da lugar muchas veces a cuestiones de competitividad, de envidias, de celos, de competitividades fraternas en ocasiones, sin tener en cuenta que ya no se está hablando de dinero o de posesiones, sino se está hablando del producto de esa vida, que muchas veces es lo que nos han dejado de dar y aparece después de la muerte, ¿no? Y hay una parte también de duelo involucrado en eso. Nos quedamos con el psicodrama, algunas de las claves para comprender este sistema que se emplea en psiquiatría por médicos psiquiatras como el doctor Roberto de Inocencio, que hoy nos ha acompañado. Roberto de Inocencio, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por explicarnos esta nueva fórmula para solucionar los problemas de la vida, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Muy Bien, buenas noches. Gracias.